¿Sabías que durante épocas de crisis económica históricamente han aumentado la demanda de medicamentos contra el dolor? Bienvenidos a Más Dinero, el podcast donde mente, cuerpo y alma se ponen de acuerdo en ganar. Yo soy Aralavsky y me encantaría compartir contigo todas mis experiencias, pero sobre todo las peripecias. Y yo soy Yolisae y te alentaré a emprender acciones para lograr la libertad financiera de una forma simple y aplicable a la vida cotidiana. Y yo soy Maru y quiero incitarte a crear para creer que se pueden realizar nuestros sueños y que el dinero no sea el límite que nos ponga el freno. Así que, ganones del dinero, ¡comenzamos! Hijo, es fin de mes. Pásame el pastillero. Gracias. A ver, hoy hay que pagar la renta. Pastillas para el dolor de cabeza. ¿Ya viene el abonero? Pastillas para el mareo. Ay, no me depositaron la quincena completa. Pastillas para la diarrea. Hoy siento como el cuerpo cortado. No, pastillas para la gripa. No me puedo dar el lujo de enfermarme. ¿Qué es esto? Ay, el pago de la colegiatura. Mis pastillas para el dolor muscular, aunque debió haber sido la píldora del día siguiente. ¿Qué? ¿Hay que pagar los impuestos del SAT? Hijo, pásame la botella de tequila y no me veas que soy mala madre. Hola, bienvenidos a este su programa, que ya saben que no es de educación financiera, pero sí podemos encontrar las vivencias y experiencias de otros que nos ayudarán a entender qué tan buena o mala es nuestra relación con el dinero. Hola Yuli, ¿cómo estás? Hola, Ara. Muy bien. Pues a ver, estoy ganosa de escuchar tu anécdota de esta ocasión. Ya te la contaré. Hola Maru, ¿qué dice la buena vida? Feliz de estar aquí acompañándonos en nuestros emprendimientos y peripecias. Pues muchas gracias a las dos. Bueno, queremos recordarles nuestras redes sociales. Búscanos por Facebook Más Dinero, en Instagram Más_Dinero_podcast o mándanos un correo electrónico a p.masdinero@gmail. Pues bien, vámonos directo al tema, que está muy relacionado con nuestro tema anterior, que es el miedo. Hoy hablaremos de el dolor, pero el dolor de perder el dinero y las repercusiones que estas tienen en la salud. Mira, les voy a contar, hace unos años tenía un vecino que se llamaba Don José Luis. Tenía una buena posición económica y en un mes, por azares del destino, lo perdió absolutamente todo. Trabajo, amigos, ya saben que a veces los amigos están cuando tienes, y pues lo perdió todo. Y se vio obligado a trabajar en un taller mecánico, que para esto era de un familiar, pero en el primer día de trabajo le dio un infarto y ahí quedó. Wow, ya ven. ¿Por qué quería yo escuchar a Aracelia? Siempre no tiene de esas noticias que tú dices, ups, pues qué triste. Ahora, con esa historia ya desde el inicio nos deja sentir la importancia de comprender que el dolor tiene una relación directa e indirecta también con el dinero, porque a diferencia de otras emociones como la vergüenza o la culpa que ya discutimos en capítulos anteriores, podemos así como disfrazarlas y pues tal vez como confundirnos respecto a si será culpa, será vergüenza. El dolor es más concreto, o sea, es un malestar que nosotros lo reconocemos, lo aceptamos. Si no nos molesta, pues lo dejamos pasar, pero definitivamente si ya nos empieza a molestar seriamente, nos hace cambiar nuestra rutina, nuestro estado de ánimo, todo. Pero bueno, con respecto al dolor que nos producen los temas de dinero, vale la pena observarnos para reconocer cómo reaccionamos ante lo sube y baja de la economía, pues en general, y de nuestras reacciones ante las finanzas personales. Así que, pues acompáñenme con las reflexiones de este episodio. Número 1. ¿Por qué me parece imposible ser feliz durante una crisis económica? 2. ¿Cuál es la diferencia entre sentir un dolor físico y el sufrimiento a causa del dinero? 3. ¿Cómo es posible que el pensamiento pueda ayudar a mitigar el dolor?
4. ¿Dónde encuentro apoyo para aprender a sobrellevar mi dolor ante una crisis económica? Saben, yo jamás he sentido un dolor físico o importante por el dinero. Digo, sí me preocupo por las cuentas, ¿no? Pero a lo largo de mi vida he conocido a personas diferentes que se quejan mucho de su situación económica, a tal grado que constantemente tienen como dolores de cabeza o a veces adelgazan de tanto estrés. Sí. Y este tema en particular me toca en las fibras más importantes, por mi mamá. Miren, ella, por ejemplo, si tiene una deuda, no para hasta pagarlo. O si ya lo pagó aún así, siempre está constantemente pensando constantemente en el dinero. Y ella, por ejemplo, sufre muchos dolores de cabeza. Y te voy a confesar algo, que yo empiezo a ser igual, ¿eh? Hace unos días, les voy a confesar que como a las 3 de la mañana, de momento me desperté y dije, dejé mercancía en el congelador. Me bajé corriendo y hasta que no revisé, no me tranquilicé. Y no había yo dejado nada. Ahora resulta que trabajo hasta dormida. Como nos pasa a muchos, querida. Es desgastante. Esa idea, bueno, a lo que a ti te pasó fue más como tipo lo que llamamos una preocupación. Sin embargo, o sea, tiene su correlación con la cuestión económica, pues porque se echa a perder mercancía, pues pierdes un determinado valor económico. Entonces, bueno, aquí yo tengo una curiosa anécdota que finalmente, bueno, para nada que se dimensiona con esto que nos acabas de contar de tu vecino, o con perder la mercancía, o con las preocupaciones que pueda tener tu mamá por pagar una deuda. Pero yo recuerdo que mi primer recuerdo acerca de tener una decepción económica fue con el ratón de los dientes. Absurdo quizás, pero esa expectativa de creer a lo mejor que el ratón te va a traer, no sé, un dinerito, ¿no? Si pensabas que te dejaba que te quería que te dejara 2 y te deja una, esa como desilusión se genera a partir de una expectativa. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque las emociones son reflejo de la neuroquímica cerebral y esto nosotros lo vemos en la fisiología de nuestro cuerpo y entonces ahí es donde empieza a entrar la relación entre mente, cuerpo y dolor. Les voy a compartir un dato que obtuve de un artículo que de verdad hace mucho tiempo yo lo encontré, digamos hace unos 10 años, y a mí me pareció estupendo porque nos relaciona esta parte del dolor, pero enfocándolo al pesimismo y al optimismo. El pesimismo y el optimismo están relacionados con determinantes psicosociales de la experiencia del dolor, por lo que tienen que ver con los trastornos mentales y cerebrales. Son predictores significativos de los resultados de la salud física y psicológica. En un estudio observacional, participantes de Sao Paulo, Brasil, de un total de 202 individuos que oscilaban entre 25 y 55 años, las personas que tenían migraña eran menos optimistas y más pesimistas que las otras personas del estudio. En este caso, el pesimismo está más relacionado con la actividad del hemisferio derecho, que activa a nuestro sistema simpático, al que se le llama también de lucha, huida y del estrés, y el eje hormonal que nos va a hacer manifestar esa sobrecarga del cuerpo que le llamamos estrés. Y este patrón de activación se modela con nuestra gestación, es decir, se va adaptando a nuestra vida y las conductas cotidianas. Por tanto, esta información nos da una idea de que el modo en que nosotros enfrentamos los fracasos en general y los fracasos económicos nos afectan paulatinamente en el estado emocional, pero también nuestra conducta y va mermando, por lo tanto, nuestra salud. Por eso digo que hay que ser siempre bien optimistas. No es lo mismo decir, es que me falta dinero, solo llevo la mitad. No, ya casi tengo el dinero. Alguna vez escuché decir, hay 2 lobos en tu interior peleando. Uno es la obscuridad y la desesperación, y el otro es la luz y la esperanza. ¿Quién gana? Dependerá mucho del que tú estés alimentando. Es lo que les decía. Si de repente tú todo lo ves pesimista, pues claro que te va a ganar más un lado que el otro. Entre más nos estanquemos nosotros en algún problema, más rápido van a llegar los famosos achaques, los dolores de cabeza, el dolor de hueso, que ya me duele la espalda, y es un dolor tremendo. Te lo digo porque yo lo padecí. Además, haz lo que tengas que hacer para liberar todo ese estrés.
haz deporte, meditación, corre, canta, grita, vea las luchas. Fíjense, hace años alguien me dio un consejo sabio. El día que tú estés estresada, vete a las luchas, siéntate del lado de los rudos y grita cuánta grosería te sepas, dice, y además vas a aprender más. Y saca así absolutamente todo el estrés que andas cargando. Y es verdad, porque cuando uno grita groserías, los malestares prolongados van desapareciendo. Entre más se prolonga el dolor, es más difícil salir de ahí y se vuelve como ese ciclo, ¿no? Que nunca termina. Sí, justo como dice Ara, ¿no? El lobo que estás alimentando. A mí por lo menos, al inicio me hablaban del dolor y todo, yo decía, bueno, sí, me quito el dolor. Primero, ¿cómo? Porque al inicio yo lo asociaba con un dolor físico. Entonces, creo que sí es bien importante que nosotros sepamos realmente qué es el dolor emocional. Entonces, me puse a buscar y se los he de compartir. Dolor emocional es una percepción sensorial localizada o subjetiva que provoca ansiedad y sufrimiento aparentemente sin motivo, derivada de una pérdida, de una ruptura, un desengaño, peleas, conflictos, con algún tema económico también, despidos, errores, culpas, miedos, vacíos. ¿Para qué me sirve a mí conocer sobre el dolor emocional? Bueno, a mí me sirve para reconocer el sufrimiento y qué tanto se prolonga este sentimiento que empieza a bloquear los deseos profundos que nos llevan a esa consecuencia. Y al final, pues dije, es que solamente es una idea que se manifiesta de alguna manera, que parte de lo mental y se va también hacia lo físico. Y muchas veces, o casi todas, se deriva, como bien lo mencionaba Yuli, pues de una expectativa no cubierta. Y considero que si nosotros tomamos en cuenta la expectativa que teníamos, pero al mismo tiempo tomamos en cuenta que puede que esa expectativa no sea tal cual nosotros la imaginamos, creo que ahí podemos empezar a transitar un camino mejor. Creo que puedo estar de acuerdo contigo porque ahí es donde va el sentido de nuestra primera pregunta de reflexión. ¿Por qué me parece imposible ser feliz durante una crisis económica? Pues partiendo de ahí, de esa idea que nosotros tenemos de partida, la expectativa, si espero demasiado, muchísimo y a lo mejor de una manera irreal, pues obviamente que el fracaso o lo que nosotros podamos percibir como algo esperado será catastrófico. En cambio, si vamos teniendo mejores datos con los cuales nosotros formarnos una expectativa pues más real a lo que puede suceder, quizás sea pues más prudente como poder valorar el nivel de, digamos, de fracaso que se tuvo, ¿no? En este caso, fracaso económico. Y aquí hay una clave oculta, los hábitos. Bueno, ¿por qué? Pues porque tenemos un hábito de entrar en modo de pánico y reaccionar con miedo automáticamente. Un cambio de hábito sería el cultivar el hábito de sentir el estrés sin desbordarse y mirar los hechos, como les decía, a eso me mencionaba con datos, ¿sí? Efectivamente, ¿no? O sea, si yo espero ganar, no sé, $1,000,000 al final del año, pues lógicamente, si yo no tengo esos ingresos, pues la verdad es que es irreal hacerme esas expectativas. Entonces hay que elegir la mejor alternativa para esperar las consecuencias con la mejor serenidad posible. ¿Se puede? Es cosa de práctica, pero sobre todo, practicar cuando no lo necesitas, es decir, pintarte panoramas de lo que puede suceder antes para que de esa manera, igual como hablábamos en el episodio del miedo, si estás preparado, definitivamente una crisis económica, pues sin duda te puede llegar, pero sabías que podía llegar a suceder y por lo tanto también tienes preparada una alternativa para poder salir adelante. Anticípate a las crisis. Pues sí, claro, porque, por ejemplo, yo a lo largo de mi vida, bueno, no tan larga, he tenido varias crisis económicas, pero jamás hasta ahora lo había sentido de esa manera. Mira, hace tiempo trabajé vendiendo comida y el precio que dábamos estaba por debajo. Yo decía, ¿pero cómo? Y la verdad es que sí había gente. Entonces, eso te da como otro panorama. Así que la crisis, pues no la sentía. Hay un dicho que dice, y se me quedó muchísimo en aquella época: donde hay escasez, tú busca la oportunidad. Y la verdad es que sí. Gracias a eso, gracias a que nosotros dábamos más barata la comida, había para sueldos, para darnos un gusto, y la gente decía, es que la crisis está difícil. Y yo decía, pues no, la verdad yo no la siento. Fíjate, hay una anécdota que me encanta de César Milán, el encantador de perros, pero él inició su negocio cuando vio que los dueños de los perros no podían sacarlos a pasear y estos animales estaban constantemente encerrados. Entonces él llegó,
tocó y le dijo, ¿sabes qué? Yo puedo pasear a tu perro. Y cuando él se dio cuenta, ya tenía una manada. Ahora ya pues es importante, ya mucha gente lo conoce. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que siempre hay que buscar una oportunidad, porque puede llegar en donde menos te lo imagines. De ahí que la recomendación para trabajar cuando el dolor se presenta es, punto número 1, el agradecimiento. Si yo ahorita estoy teniendo una crisis económica, como decía Ara, quizás suene muy optimista el decir, bueno, yo veo el vaso medio lleno. Bueno, entonces tampoco lo veas medio lleno, pero sí toma en cuenta que si ahorita tienes una crisis económica, muy probablemente hay otras cosas que sí tienes y que quizás no te habías dado cuenta. Pues por lo menos tienes una casa, tienes algo que comer. Igual y a veces solamente comes una vez al día, pero estás comiendo una vez al día. Eso a la larga de repente frustra, sí, pero también tomamos en cuenta lo que sí hay, lo que sí tenemos, que no tenemos todo tan perdido. Y ahí me voy a ir rapidísimo una anécdota. Cuando yo iba a la universidad, hubo un tiempo en el que mi papá se quedó sin trabajo. En aquel entonces a mí no me preocupaba tanto porque yo estaba becada y aparte trabajaba, pero en verano la beca no la repartían hasta después, hasta octubre, y en esa temporada pues yo tampoco trabajaba hasta que se reiniciaran las clases. Entonces me pasé una temporada de 2 meses literal sin dinero y se volvió una cosa bien desesperante para mí porque pues tenía que ir a la escuela y yo caminaba 10 kilómetros, de hecho eran 20, 10 de ida y 10 de regreso si quería comer, pero nunca estuvo tan mal porque al final una maestra que actualmente pues ya trascendió, me dio una gran lección, y la gran lección era de que pues probablemente yo me quejaba de que tenía que caminar 20 kilómetros diarios y que solamente me comía unas papas en todo el día, y cuando ella se dio cuenta me regalaba, quizás esto mis padres no lo saben, pero todos esos días durante el verano ella me regalaba un sándwich y una manzana. Entonces a mí me quedó bien claro que hasta en esos momentos de crisis más extrema en donde de verdad te duele, siempre hay algo que te hace decir, bueno, pues gracias, porque realmente pudo haber sido peor. El agradecimiento creo que es un punto bien importante, sobre todo en épocas de crisis extrema. El agradecimiento es cuando lo tenemos que tener más presente. Sí, qué bonito. Sí, en ese caso me parece que creo que también llevaba su parte trascendente porque si bien te dolió, pero finalmente obtuviste también un aprendizaje profundo de ahí, que fue justamente el agradecimiento, y que a lo mejor no lo devuelves a la misma persona, pero ya te tocará en tu momento ser el ángel de alguien, porque comprendes que ese bien se recicla, tiene una salida. Ya ven, chicos, uno nunca sabe. Tú mitigas el dolor de alguien y ellos te mitigan el tuyo más adelante. La verdad es que esas cosas son muy bonitas. Cuéntanos tu historia, si alguna vez te pasó algo así. Esas historias a mí me encantan. Pero retomando el tema, y porque nos desviamos bastante acerca del dolor, ahora que yo empiezo a sufrir esto que les digo del dolor, de estar trabajando dormida, me doy cuenta que empiezo a repetir patrones de mi mamá. Entonces, y también hay otra cosa que sí me gustaría recalcar. Nosotros somos los que nos castigamos más. ¿A qué voy con esto? O sea, tú puedes tener estrés del trabajo, de la trayectoria, del tráfico, de lo que tú quieras, pero el estrés que tú te provocas por estarte presionando demasiado es la más difícil de controlar. Porque te pongo un ejemplo. Yo siempre digo en lo que va del día, híjole, qué mala onda, hoy estuvo muy bajo mi venta. Y cuando llega la tarde, hago mi corte y me dedico a lo que tengo que hacer. Y me doy cuenta de que no, que todo el santo día me estuve flagele. Y muchos somos así, o díganme que no. Sí. Yo te doy la razón porque a mí principalmente me sucedía antes del 2017. Ese año fue parteaguas para mí. Y la verdad es que mi modo de ver las cosas era, como tú dices, ¿no? O sea, como un poco catastrófico. Y tenía dolor recurrentemente, o sea, colitis, gastritis y otras múltiples itis. Además de depresión y ansiedad, bueno, todo ahí un cóctel que se agravaba cada vez que pues no tenía los resultados esperados. Lo cual pues sí podía suceder frecuentemente. Porque agregado es que lo estado mental y mi estado de salud pues no era el adecuado, porque pues ahora sí que estaba yo preocupada por 1000 cosas, obviamente no estaba atenta a lo que debía y pues por supuesto todo esto me traía problemas de salud. Después del 2017 y desastres aparte, ¿qué pasó? Pues cambió la forma en que vi
vi las cosas, cambié de lentes para mirar lo mismo, pero de diferente manera. Y la verdad es que sí hubo un trabajo bastante consistente, pero nada que no fuera del otro mundo. O sea, entrenarme en no hacerme sufrir. En mi caso, por ejemplo, o sea, una cosa es lo físico y otra también es el cómo me estoy sintiendo yo, porque en esos casos hay algo que se llama los símbolos de poder. En el caso inverso, para conmigo, es que yo me siento sucia. Aunque me haya bañado, aunque mi ropa esté limpia, aunque todo esté bien, yo me sigo sintiendo sucia. Y entre más crisis económica hay, más sucia me siento. Y no importa cuánto me vaya ni cuán limpia esté mi ropa, yo me sigo sintiendo así. Wow, eso sí, no lo había yo escuchado. Bueno, les voy a compartir un dato que encontré de un artículo que me pareció muy interesante que habla acerca de la infelicidad y el dolor en la América moderna, que es de un autor que se llama D.G. Blanchflower, no sé si lo estoy pronunciando bien, donde analiza el libro de Carol Graham que se llama Felicidad para Todos. En este estudio de ese libro habla acerca de que los estadounidenses, primera potencia del mundo, son los menos felices desde la década de 1970. Sorprendentemente, también los estadounidenses son quienes tienden a sufrir más dolor respecto a ciudadanos de otros países, incluso de aquellos de los más pobres. ¿Razón? Pues porque los estadounidenses tienen más altas expectativas, por lo tanto tienen dificultades psicológicas, particularmente cuando se encuentran alrededor de los años 40 de sus vidas. Además, quienes más reportan mayor infelicidad e insatisfacción financiera son aquellos que tienen un alto nivel de educación, mientras que la población, por ejemplo la afroamericana, va reportando mayores niveles de felicidad, ya que su optimismo va en aumento y es mayor respecto al de los blancos. De ahí que, como dice Carol Graham en su libro, el sueño americano esté llegando a su fin. Yo cuando leí este artículo dije, pues sí, la verdad es que tampoco hay que ir a Estados Unidos para tener altas expectativas y tampoco hay que estar allá para sentir un gran dolor de que no se hayan cumplido pues las ideas que uno se hace, sobre todo pues cuando vas trabajando duro y finalmente eso por lo cual trabajaste no llega y no llega y no llega. De ahí que dicen, disfruta el camino porque la meta no es todo. Sí, claro, no. Aparte, digo, a ver si entendí, los afroamericanos son más felices porque no tienen el sueño americano. No. Más bien, ellos sí tienen el sueño americano, pero digamos, históricamente, como ellos vienen de, digamos, como de un antecedente histórico más humilde, cada logro que tienen lo celebran mucho y se sienten mejor. Sí. Aunque no logren, digamos, como ese gran sueño americano de volverse ricos de la noche a la mañana, a eso se refiere. No, pero no nada más los afroamericanos. ¿Has visto a los centroamericanos cuando van en caravana? Por supuesto, no sí. Inventes, o sea, el rostro que tienen, el dolor que percibes en ellos porque están perdiendo identidad, o sea, están perdiendo absolutamente todo. Llegas a un país en donde, independientemente, esa es una opinión muy personal, es bien difícil uno entrar y bien difícil ser tratado dignamente. Entonces, el dolor que les ves en el rostro, híjole, sí es indescriptible. Fíjate que la mayoría de las personas tenemos tendencia a negar o ocultar todo aquel sufrimiento que se produce a través de las heridas emocionales. Normalmente decimos, no, estoy bien, no pasa nada. Sobre todo, y creo que de ahí viene mucho al caso este artículo que comentas, porque ciertamente no quiero decir que las personas que más tengan son necesariamente más infelices o que son menos agradecidos, sino que la expectativa que se genera es más alta. Por lo tanto, el hecho de que alguien tenga algún sufrimiento emocional partiendo específicamente en el tema del dinero es algo que se tiende a ocultar más, de ahí a que pues todos esos temas solamente se manejan en muy privado. Entonces, las personas que sienten que su perspectiva financiera es inestable, pues van experimentando un dolor físico más fuerte que los que se sienten más seguros al respecto. Hay un estudio, según la revista Psychological Science, en donde hablan precisamente de este tema y los resultados de esta investigación que ellos hicieron arrojaron que la relación es provocada, al menos en parte, por la sensación de la falta de control sobre la vida propia. Es decir, entre menos dinero tenga, más inestable me siento. Por lo tanto, siento que mi vida no es mi vida porque algo más la está controlando. Y en este caso, pues viene siendo el dinero. Y de ahí es que lo que yo he podido también ver en algunas ocasiones es que el fracaso económico a veces es provocado más como una excusa. Es decir, por querer ser víctima y querer llamar la atención de alguna u otra manera.
a mí me llama mucho la atención esta parte que tú dices acerca de que nosotros nos decimos mentiras para poder ocultar nuestro dolor por el dinero. Es más, hasta deberíamos de hacer un capítulo que hable acerca de mentir sobre el dinero, porque para nosotros es una parte como vergonzosa y en realidad, así como dices que hay algunas razones para ocultarlo y para mentir, también hay razones para tenerle miedo al éxito. O sea, cuando tú tienes más dinero, vas a tener más responsabilidades y eso me genera como una ansiedad que probablemente no quiero sufrir, y entonces ahí también caigo en el fracaso por temor a que si tengo éxito tengo más responsabilidades. Entonces ahí es donde viene nuestra siguiente reflexión. ¿Mi cuerpo siente diferente el sufrimiento a causa del dinero respecto al dolor físico? Pues bien, yo les he de decir que el dolor físico tiene una connotación física porque puede ser agudo o crónico. Es decir, el dolor agudo es literal cuando nos lastimamos y nos motiva a atenderlo inmediatamente. Eso no lo sentimos con el sufrimiento. El origen del dolor agudo va a ser generalmente físico, mientras que el dolor crónico tiene orígenes múltiples. Por ejemplo, puede ser físico o puede ser psicológico. El dolor crónico está muy relacionado con el estrés, la ansiedad, la depresión. Como una idea, el dinero está presente en muchos de los aspectos de nuestras vidas. Por lo tanto, si lo tenemos o no lo tenemos, nos va a repercutir sin duda en cómo vemos la vida, desde todo nuestro pasado hasta el cómo vemos el futuro. Y de ahí esa idea respecto a la inestabilidad, a la falta de control y por lo tanto, pues el estrés y el sufrimiento que me genera estar literalmente como en el limbo, el no saber qué va a pasar conmigo. Por lo tanto, este nivel de percepción del sufrimiento por el dinero se parece mucho al dolor crónico que cursan las personas con depresión, con ansiedad, aunque sabemos que sus orígenes son diferentes. De ahí la importancia de revisarse constantemente y no solo físicamente. Hay que ser brutalmente honesta con nosotros mismos. ¿Qué me molesta? ¿En qué no estoy trabajando? ¿Qué me causa malestar? ¿Qué es lo que propicia, no sé, que por las tardes te dé dolor de cabeza, o te duele la espalda, o te duelen los hombros, perdón? Atiende los hombros, también chicas, no, los hombros, en esta sección será de los hombros. Atiendan el grito de su cuerpo, el cuerpo habla. Créanme, pero lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos. ¿Te duele la rodilla? Ha de ser por algo. En mi caso, me duelen las rodillas. Confieso sobrepeso. Me trago todos los problemas y me guardo todo lo que tengo. Ahí he confesado. De aquí se deriva un punto número 2 de recomendación. Hay que encontrar nuestro símbolo de riqueza, representativo. ¿Se acuerdan que les hablaba del símbolo de poder? Todos nosotros tenemos un símbolo de poder y ese poder hay que tenerlo presente todo el tiempo. ¿Cómo se consigue? Recordando los tiempos de bonanza, es decir, cómo me sentía cuando yo estaba en una época de bonanza y qué símbolo es el que realmente me representa. Así como yo les decía que para mí un símbolo de pobreza es el sentirme sucia, mi símbolo de riqueza representativo son los regalos navideños. Si yo veo regalos en el árbol de Navidad, no importa lo que sea, para mí significa que hay mucho. Entonces recuerdo eso y digo, ¡ay, qué padre! Pero lo recuerdo para saber que puedo llegar ahí otra vez, o sea, a que no estoy en el agujero. Esto se menciona no de esta manera, pero sí lo menciona en uno de los capítulos del libro de los 10 secretos de la riqueza abundante de Adam J. Jackson, en donde él habla precisamente del tema del dolor. Es uno de los 10 secretos en donde dice, recuerda tu dolor, el dolor que sentiste cuando estabas tú en una carencia económica, y recuerda uno en donde estabas en una bonanza realmente buena. Entonces, que esta parte negativa sea quien ayude a que la parte positiva lo alimente, de tal manera que lo vaya haciendo más grande, hagas un equilibrio y entonces ya sepas cómo caminar hacia adelante. Por eso y para eso es que sirven los símbolos de poder, aplicado en este caso en particular. Aquí la incógnita es cómo regulo mis emociones para que no me afecte el perder dinero y que esto no me provoque un dolor tan grande como en el caso de don José Luis. Un familiar se llama Sabino, tiene una compañía privada y le va muy bien, pero él cuando tiene una pérdida económica, o sea, no tiene tiempo de lamentarse. Él dice, no te preocupes, ocúpate. ¿A qué voy con esto? Que no importa a qué te dediques. Quizá es nuevo tu emprendimiento, quizá vas a tomar las riendas de un negocio ya establecido, o
no sabes si vas a entrar a una sociedad. Siempre hay que estar enfocados y ser optimista. Mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre un emprendedor y un jugador de apuestas al azar? El jugador le dolerá tanto haber perdido dinero porque el dinero lo ve como un premio, mientras que el emprendedor el dinero lo ve como un medio para lograr sus verdaderos objetivos. Se vale equivocarse, lo que no se vale es enfrascarse en la pérdida. Sí, yo nada más aquí hago un breve comentario. Yo leí alguna vez que dice, equivócate rápido, equivócate mucho y sal de ahí rápido para lo que sigue. Creo que ahí es donde aplica aquello que ya también les vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y es haz tu plan de acción y haz tu modo a prueba de fallas. Ara creo que lo comentaba, que ella así como que no compagina a lo mejor mucho con el hacer un modo a prueba de fallas, pero es importante a veces hacerlo, porque entonces yo ya estoy preparada para qué voy a hacer si algo me falla. Como empresario tiene que ser así. ¿Qué va a pasar si este negocio no sale como yo quiero o como yo lo estoy planeando? O sea, me estoy organizando para que salga a la perfección. Ajá, y si no, ¿qué vas a hacer? ¿Ya lo pensaste? Entonces, el que nosotros tengamos estas equivocaciones pasadas que nos provoquen miedo, nos va a llevar a bloqueos, y son bloqueos que no nos van a permitir más que seguir ahí en la rueda, que pues no va a terminar nunca. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a entender tanto mi símbolo de poder como mi símbolo de miedo, como ese símbolo de fracaso, y esto le unimos un modo a prueba de fallas y un plan de acción, todo eso es casi una garantía de que este factor miedo, culpa y dolor se va a ir mitigando, porque vas a saber qué hacer en caso de que algo se salga del plan, porque eso también puede pasar. Y de hecho, esto respondería un tanto a la pregunta que hacíamos en las reflexiones de ¿cómo es posible que el pensamiento pueda ayudar a mitigar el dolor? Cuando tú tienes ese pensamiento positivo basado también en las posibles opciones que pueden salir mal, ya tienes una idea como tu plan de emergencia, tu plan B. Y bueno, fisiológicamente hay que considerar que el dolor tiene 3 dimensiones: la percepción física, a la cual se le llama nocicepción. Y de hecho, quirúrgicamente se puede cortar esa vía del dolor físico para tratar a pacientes con dolor crónico intenso. Pero están las dimensiones cognitiva y la emocional, que forman parte de lo que denominamos sufrimiento. Y justamente las terapias psicológicas son efectivas para el dolor porque provocan cambios en los circuitos neuronales que van a disminuir la actividad o la hiperconectividad, que también se le llama, en las regiones del cerebro relacionadas con el procesamiento del dolor, pero que vienen de la parte emocional y de la parte del pensamiento, la cognitiva. De ahí que estas alternativas que también ya nos proponía Ara desde hace un momento, que es hacer ejercicio, yoga, meditación, contar chistes, caminar, jugar con niños, es decir, mantener en nuestra cotidianidad hábitos de vida saludable, armoniosos, de buena onda, vaya. Haz algo diferente que jamás pensaste que harías. Tómate una cerveza, toca timbres en la calle, vete a un hotel, a un jacuzzi tú solita, no te preocupes, relaja tu cuerpo y tu mente, aliméntate sanamente, porque también eso es importante, hay que hacer dieta, como en mi caso. Y este justamente es el punto número 3. ¿Qué hago para todo esto? Dieta mental y ejercicio físico. ¿Qué es la dieta mental? Así como cuando nosotros queremos bajar de peso, te recomiendan que quites toda la comida chatarra, que es la que te hace daño. En la dieta mental es lo mismo. Todo aquello que a ti te provoque algún tipo de malestar es la comida chatarra mental. Esa hay que quitarla, hay que irla eliminando. Es mucho más difícil porque no estamos ni entrenados ni educados para ello. Hay que aprender a hacerlo. Ojalá eso nos los enseñaran desde pequeños, ¿no? Ojalá. Pero para las que son mamás y tienen chiquitines, ahí se los paso al costo. Sí. Enséñales a sus peques la dieta mental desde pequeñitos para que no les cueste trabajo ya cuando estamos más grandes, porque esta dieta mental es la que a nosotros nos va a ayudar a mitigar todo este dolor, porque el ejercicio físico ayuda, pero si no lo combinamos con una dieta mental, de todas maneras vamos a terminar teniendo quizás una depresión y la ansiedad va a seguir ahí. Entonces, el punto número 3 es bien importante: dieta mental y ejercicio físico. Ya para cerrar este capítulo, pues vamos a hacer unas conclusiones de los puntos, recomendaciones, digamos, medulares que nosotros les trajimos con esta charla. Punto número 1, el agradecimiento como primer punto para considerar que no solo este sufrimiento es el único que existe. Otras personas sufren y nosotros podemos, agradeciendo, ayudarnos a nosotros mismos. Punto número 2, pensar que todo es para bien, recordando los tiempos de bonanza. Punto
Punto número 3, la dieta mental y el ejercicio físico. Pensar en la parte positiva de lo que nos está sucediendo y salir de esa zona de confort. Si crees que es muy difícil tener buena onda, esfuérzate por tener siempre cada vez mejor estado de ánimo. Ahora, y aquí el último punto que se los doy como un plus es ¿dónde encuentro apoyo para aprender a sobrellevar mi dolor antes de una crisis económica? Bueno, un dolor económico, Entonces les voy a recomendar el canal de Luis Ramos llamado Libros para Emprendedores, que está en YouTube, que también es podcast y que también se está produciendo aquí en Puebla. Ojalá en algún momento de la vida podamos conocer a Luis Ramos, que él muy generosamente hace resúmenes de los mejores libros y también no solamente tiene de emprendimiento, sino también de desarrollo personal. Entonces, si quieres encontrar resúmenes de buenos libros de desarrollo personal, Luis Ramos te los está dando en sus podcasts, en su canal de YouTube, en menos de una hora, y por ahí puedes empezar. También, obviamente, terapia y todo lo que necesites, pero este es un buen punto de inicio. En el caso de que ya los estados de crisis o ansiedad sean un poco más severos, pedir ayuda profesional también es una buena opción. Si estamos hablando de crisis económica, alguien puede decir, ay, si no tengo dinero, entonces ¿cómo voy a contratar? Hay algunas instituciones que lo proporcionan de manera gratuita, o también hay algunas instituciones, sobre todo gubernamentales, en donde por un bajísimo precio puedes acceder a ese servicio. Pero sobre todo, no lo dejes pasar. De repente pareciera que una depresión al rato se te pasa, pero no se pasa. Eso se puede convertir en algo más serio, se pueden convertir en pensamientos suicidas o se pueden convertir en enfermedades realmente fuertes que terminen provocando la muerte de la persona, y eso acarrea más dolor. Ojalá fuera solamente a una persona, pero como ficha de dominó, pues se va con todos los familiares. Así es, entonces a cuidarnos todos, a querernos mucho y a mitigar ese dolor. Y bueno, agradecemos afectuosamente por la escucha. Te esperamos en el próximo episodio. Enviamos saludos a la comunidad que nos escucha en Puebla, México, que es de donde nosotros estamos grabando este podcast, y en nuestras redes sociales, acuérdense, YouTube, Instagram y Facebook. Ya sabes, envíanos tus comentarios y sugerencias de temas relacionados con lo que estamos hablando. Cuéntanos sus peripecias. Gracias, Julie. Gracias, Maru, por compartir todo esto, y nos estamos escuchando hasta la próxima. Pues ganón, ganona, tú eres el ingrediente secreto de tus sueños.